said Thomas. Why, so you are, Thomas. We're both in disgrace. Shall we form an alliance? And Ali, what was it? Asked Thomas. An alliance, Thomas. United we stand, together we fall, said Gordon Bennett. Fight your Thomas. ¡Hey! ¡Hola! Este video lo pensé que tuviera un formato un poquito distinto. Pues no tiene una introducción como tal, es más como una especie de mini debate. Con motivo de que nuestra estimada serie de libros de trenes que hablan, el pasado 12 de mayo cumplió 80 años. Porque sí, cada aniversario hay gente felicitando a Thomas, pero literalmente la bolita azul no apareció hasta el segundo libro, que no salió hasta un año después. O sea, técnicamente Thomas es un año más chiquito que toda su serie, pero en fin. Para una fecha tan especial, se sabe que siempre hay preparativos, tanto por parte de Mattel, que casi siempre solo es merch, como por parte del fandom. Y este año tuvimos ciertas particularidades por el lado oficial. Pues número 1 tenemos otra película musical de All Engines Go. ¡Yay! O sea, mira, no soy mucho de meterme en el tema del reboot porque no es de interés para la temática principal del canal. Sin embargo, algo en lo que mínimo sabemos que se han esforzado un poco es en el fanservice en general. De ahí la merch de Doc y Donald y todo eso. Y digo un poco porque pues a Douglas lo mandaron a la dimensión desconocida. Pero pues de fanservice a querer quedar bien con Dios y con el diablo ya es una línea distinta. Pues hay muchas cosas que indican que los dos momentos en los que apareció Doc fueron animados al último segundo. Y por eso probablemente quedamos con este diseño tan feo. O sea, porque sí, el estilo de All Engines Go no es del agrado de muchos, y o sea, me incluyo aunque se me haga tierno. Pero nuestro pobre Montague sí lo proporcionaron al aventón, y Donald ni siquiera apareció, que hasta cierto punto fue mejor, la verdad. Y todo lo digo en pasado, pues tenemos confirmado que So All Things Together, el especial de este año, es lo último que tendremos de la serie del reboot, y se me hizo curioso que haya quedado en ese orden. En segundo lugar, vamos a tener merch del estilo previo a All Engines Go y ediciones especiales para el aniversario. Aunque ya habíamos visto algo así con los Wooden Railway, aquí nos dieron una gran variedad. Tanto los Motorized, que están bastante bien hechos, como otras variedades de merch, que no recuerdo bien el nombre. Por no mencionar el Thomas japonés con el estilo de los libros, que... ¡es hermosa! Y aparte de eso, por el lado oficial no hay mucho más, aparte de la confirmación de nuevos sets alusivos a la fecha por parte de Batchman, un podcast que por lo que tengo entendido estará en Spotify, y las respectivas y numerosas celebraciones del Day Out with Thomas, junto con el Audrey Extravaganza en el ferrocarril Tarilín. A ver, espérense 2 segundos, ¿cómo que tenemos el piloto de Down the Mind? Y tercero, pero la más importante desde mi punto de vista, es que finalmente se nos reveló esta pieza antes considerada Lost Media. Sí, teníamos un par de imágenes, teorías, creepypastas disfrazadas de teorías, pero finalmente se nos presentó, y de a mientras lo estarán viendo en el fondo. Y si bien es cierto que no difiere mucho del episodio formal de En la Mina, pues incluso comparten narrador, es decir, Ringo Starr, sí tenemos detallitos remarcables, como que el silbato de Thomas era más realista. Personalmente me encanta, pero todos sabemos que el silbato de nuestro Tomatitos es casi su firma. O que Gordon se veía más... fuerte. O sea, me dio esa impresión y algunos amigos del fandom que lo vieron también tuvieron esa sensación. Y fíjense que haber visto finalmente este episodio tan misterioso es algo súper gratificante, no solo por el jajaja, finalmente tenemos la pieza de donde todo empezó, sino para mí, personalmente, es algo súper relevante, pues el misterio del piloto era lo que se me hacía muy interesante cuando estaba chica y recién descubriendo el internet. Esto es algo de lo que me gustaría hablar más a detalle en un video futuro. Pero, si ustedes me lo permiten, quisiera compartirles mi experiencia con la serie por motivo de esta fecha. Que aunque sé que muchos lo han hecho ya, las experiencias de cada persona son únicas. Y si esta serie de libros lleva más tiempo aquí de lo que muchos de nosotros llevamos vivos junto con las edades de nuestros padres, pues ciertamente cada anécdota que tenga que contar relacionada así es de alguna manera parte de su lore. Pues al final de cuentas era la idea desde que su creador decidió hacerlo público. Una historia para niños, sí, pero con una base real para gente real. Y dentro de los muchos casos de niños que inspirados por el ritmo de los trenes los terminaron amando gracias a los relatos del tren azul en la isla donde todo pasa, de ahí salgo yo. Lo único que tenía de capítulos en sí era una copia del disco de Una lección para Thomas y los ocasionales capítulos que pasaban por el Canal 7, un canal nacional para los que no son de México. Que como no éramos muy frecuentes ahí, por no decir que jamás cuadrábamos con el horario, pues entrábamos a la primaria súper temprano, siempre quedaba solamente con los primeros 7 capítulos de la serie. Y pues yo realmente
no suponía ni creía que hubiese nada más o casi nada más. Pues no sé por qué jamás se me ocurrió investigar, supongo que era muy pequeña. Por no mencionar de que tenía algo de temor al internet en general. Pues alguna vez, precisamente tratando de ver si existían más episodios, me encontré una creepypasta con un edit mal hecho. Que si bien hoy me hubiese matado de cringe, a mis 4 años era la cosa más tétrica que se me podía ocurrir. Era básicamente Diesel 10 alzando a Thomas con su garra y si no mal recuerdo tenía como una especie de líquido rojo o negro saliéndole de los ojos. Era muy mal hecho, estaba hecho en Paint. Como les digo, me hubiese matado de cringe, pero en su momento se me dio mucho miedo. Aún así eso se quedó atrás y disfrutaba muchísimo la serie. Mi familia me conseguía diversos take and play y no saben cómo me arrepiento de no haber pedido de otras marcas, pero no sabía que existían. Pues nunca les había prestado atención. A las cuales a pesar de jugar bastante con ellos, siempre los cuidé mucho. Y mi mamá aún más, pues les conseguí una caja de plástico grande muy resistente, en los cuales se quedaban por muchísimo tiempo conforme fui creciendo. De tal manera que hace un par de años, cuando finalmente regresé al tema y lo saqué, estaban en perfectas condiciones. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Volviendo un poco atrás, aunque mi mochila y ya en la primaria mi lapicera y mi lonchera eran de Thomas, fue algo a lo que volvía y desaparecía irregularmente. Pues entre que había muchos otros temas y series que me gustaban y que en la escuela no fuera algo que supieran mucho, porque por el lado de las chicas eran más de las famosas Monster High y los chicos con quienes también me llevaba eran más del FNAF. Sin embargo, en esos ratos hubo mucho tiempo en donde me puse a investigar. Primero descubriendo la existencia de las numerosas temporadas y películas, entre ellas la de La Montaña Azul, de la cual tuve un DVD pirata que me encantaba, y una vez casi me acabó un frasco de chocolates viéndola. Vamos a cantar en la montaña azul. Ay. Y también en algún punto terminaron con los libros, cuyas ilustraciones me encantaban e inclusive alguna vez intenté dibujar algunas. No pude encontrar mi cuaderno en el que lo hice, pero recuerdo haber hecho pensando que era Scarloy. Eventualmente, y más pronto que tarde, terminé encontrando que la mayoría de las historias se basaban en anécdotas, y aún más importante, ferrocarriles reales. Algo relativamente obvio, pero que para mí, yo de 7 años, era una locura y un sueño hecho realidad, como el ferrocarril de Lilin, por ejemplo. De hecho, de aquel entonces es de donde data el nombre de Litmin, que si se fijan, se escribe parecido. Lo único complicado era que tanto la wiki como los artículos sobre trenes estaban en inglés. Y o sea, sí, ya existía Google Translate, pero era muy molesto el estar cambiando de pestaña en una tabletita Alcatel, por no decir que algunas traducciones estaban hechas con las patas. Así que hubo muchas historias con las que yo me quedé que eran muy diferentes hasta que finalmente tuve la Railway Series completa. Como parte era lo que yo mal entendía y lo que yo le completaba y luego lo que yo mal pronunciaba. Pues yo por ejemplo pronunciaba Taliclin como Taliclin. Entonces era muy raro. Aunque precisamente para poder entender bien fue por lo que yo empecé a aprender inglés de en serio. O sea, ya llevábamos la materia casi desde kinder, pero era un inglés muy básico, aunque sí tenía el potencial para dar más. La mayoría solo lo dejábamos pasar como una materia más, hasta que evidentemente yo le agarré el interés por esto mismo. Y mientras la mayoría de los niños cuando les preguntaban qué querían ser de grandes contestaban algo medio loco como princesa o pirata, mi respuesta era: yo quiero manejar un tren. El asunto estuvo que jamás consideré cómo demonios le iba a hacer para conseguirlo. Pero, ¿para qué preocuparse? Al fin que faltaba muchísimo tiempo. A finales de mi secundaria fue cuando sentí que el agua me estaba llegando a los aparejos. Irónicamente, el recuerdo de que Thomas y la serie en general existían fue por un video que me salió en recomendados hablando del reboot, que en su momento no se me hacía mala idea, pues creí que era un spin-off. Ajá, como no. Por ese tiempo también empecé a plantear qué podía hacer para poder perseguir la carrera de lo que me gustaba. Pues sentí que el tiempo se me veía encima, pues hasta entonces todos estaban muy confiados, incluyéndome en que iba a estudiar ingeniería en sistemas. Y como se me daban las matemáticas y tal, pues yo realmente dije que sí, pues no había considerado nada más. Pues en mi raciocinio solo decía, pues estudias, ganas dinero y luego visitas ferrocarriles. Sí, como no, Litmin, como no estamos en Latinoamérica. De mero milagro, la carrera en sí había llegado hacía poco a mi país. Si no hubiera tenido que elegir transporte y de ahí ver cómo me especializaba en chuchús. A pesar de algunas discrepancias, como que nuestra preparatoria se pusiera sus moños en darnos nuestro certificado, terminé haciendo mi examen de admisión y pasándolo al primer intento. De ahí, haciendo memoria, surgió mi hambre por investigar, esta vez más fuerte y con más elementos que nunca. Y conforme me fui haciendo de historias, pues me daban más ganas de compartirlo, solo que no sabía cómo.
Para esto yo ya había tenido un par de canales previos, algunos durante mi primaria, que eran el clásico niño queriendo jugar a ser un youtuber famoso, y otro posterior, que ya estaba un poquito más en forma y que fue medianamente exitoso sobre videojuegos. De hecho, por poco lo monetizo, pues tenía más de 30,000 vistas en algunos videos, pero los subs no me daban, era de Roblox que esperaban. Pero agarré esa experiencia para crear ReroGirl, y créanme que no puedo estar más feliz de haberlo hecho. A lo que quiero llegar con todo mi hilo, como diría la chaviza, es como un factor, como una serie bien hecha, puede ser esa pieza de dominó para que algún niño crezca con alguna ilusión. ¿Cómo ese granito de arena puede cambiar toda una vida? Porque, o sea, sí, también hay trenes relativamente cerca de mi casa y muchos me podrían argumentar que todos los caminos llevan a Roma y que de alguna forma u otra iba a terminar encarrilada en lo que es perseguir una carrera en ferrocarriles. Pero mi primera exposición a la ilusión de todo lo que es este mundo fue con Thomas. Y también fue la base para que yo empezara a leer, a ver y eventualmente enamorarme del tema más allá de la ficción. Porque cada artículo, cada página ha sido lo que me ha llevado hasta aquí. Y por muchas anécdotas que he leído de diversos lados del globo, tenemos una historia muy similar que contar. Y precisamente por eso es tan trágico que la serie se haya alejado de sus raíces, pues privan a los niños de conocer y quizás encontrar un hobby, o como varios como yo, esa chispa en particular. Además, yo soy de las que pienso que no importa realmente cómo conozcas un tema, o sea, si es una serie, una canción, incluso si te lo llegaste a encontrar al azar por Pinterest. Lo que importa es cuando te empieza a gustar y cuando se vuelve parte de ti. No importa cómo lo conociste, sino que te volviste parte de él junto con eso en sí también contigo. Incluso recuerdo haber visto por ahí que desde que salió el reboot, los ferrocarriles de preservación perdieron algo de público. Pero hay algo bueno, y es que con todo y todo, siempre habrá alguien en algún lado que haya vivido esto. Y pues la isla, sus ferrocarriles, su gente y sus historias siempre estarán ahí para nosotros y para representarlos. Felices 80 años, Valve Series, y por muchos, muchos más. Rail and machine, fire, smoke and steam. New York Central, ghosts of the railroad.